El Cártel del Golfo. Tijuana, Juárez, Guadalajara. Estas son solo algunas de las locaciones donde los más poderosos y agresivos cárteles de la droga, esas temidas organizaciones criminales que cambiaron para siempre la historia de México, han tenido sus sedes de operaciones, convirtiendo el país en un estremecedor lienzo coloreado de violencia, corrupción, adicciones, guerras y sangre derramada. Pero existe una organización que se ha coronado como la más antigua y longeva de todas y que durante casi un siglo logró mantenerse como parte importante de la realeza del narco, el Cártel del Golfo. El Cártel del Golfo, también llamado el Cártel de Matamoros, tiene como origen su fundación en la década de 1930, siendo la organización criminal más antigua de México, con su sede de operaciones ubicada en la ciudad de Heroica Matamoros, en el estado de Tamaulipas, que a su vez colinda con la ciudad de Brownsville, en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Pese a que acabaría por convertirse en una de las organizaciones más poderosas y de mayor influencia en el país, y que en su momento de máximo poder controlaría al menos media docena de ciudades en el estado de Tamaulipas, y tendría operaciones en otros 2 estados e influencia en algunos continentes, el Cártel del Golfo no comenzó como un grupo de narcotráfico. Las actividades del grupo, fundado por Juan Nepomuceno Guerra, alias Don Juan, o el Padrino de Matamoros, se basaron en el tráfico de whisky y otros licores por vía marítima y a través de la frontera con los Estados Unidos, sacando provecho de la ley seca y la prohibición para el consumo de licores, en vigencia por aquel entonces. Don Juan, presentándose siempre como un modesto hombre de negocios, hizo uso de sus conexiones políticas para convertir su ciudad y el área de operaciones en zonas prolíferas para el contrabando a través del río Bravo. Y cuando la prohibición para el consumo de licores en los Estados Unidos finalmente terminó, el grupo se mantuvo a flote, incursionando en otro tipo de negocios turbios, como las casas de juego, redes de prostitución, robo de autos y contrabando en general, al menos hasta que el poder pasó de El Padrino de Matamoros a manos de su sobrino, Juan García Ábrego, quien durante el plazo comprendido entre los años 80 y 90 incorporó el tráfico de narcóticos y estupefacientes al negocio. Si algo colaboró para el enorme poder que el Cártel del Golfo acabó cosechando, fue sin duda la suerte de ubicarse en el que quizás sería el mejor lugar para cometer sus delitos, gracias a encontrarse en un punto fronterizo con los Estados Unidos y contar con una salida al mar, que permite que las operaciones de trasiego y contrabando ilegal puedan ejecutarse con cierta facilidad. Al heredar el poder del cártel, Juan García Ábrego se dio a la tarea de sacar provecho de esa posición construyendo una larga línea de almacenes por toda la frontera norte del estado de Tamaulipas, que utilizó para almacenar cientos de toneladas de cocaína, creando una nueva red de distribución y sobornos. García Ábrego, que en 1995 se convirtió en el primer ciudadano mexicano en ingresar a la lista de los 10 más buscados del FBI, construyó una red de tráfico y contrabando de estupefacientes al firmar una alianza con el Cártel de Cali, asegurando el 50% del envío fuera de Colombia, como medio de pago por las entregas, en lugar de los $1,500 que recibía anteriormente. Bajo su dirección, a mediados de la década de los 90, el Cártel del Golfo alcanzó a tener un valor estimado por la Procuraduría General de la República, la PGR, de unos $10,000 millones. García Ábrego fue detenido en Monterrey en el año 1996, convirtiéndose en uno de los primeros mexicanos en ser extraditados para su juicio al otro lado de la frontera. La captura y arresto de Juan García Ábrego, que al día de hoy permanece tras las rejas, cumpliendo con 11 cadenas perpetuas, en la misma cárcel en la que se encuentra el Chapo Guzmán, trajo un periodo de luchas internas e inestabilidad dentro del cártel. Humberto García Ábrego, hermano de Juan, intentó tomar el liderazgo del Cártel del Golfo, pero carecía de la capacidad de liderazgo, la determinación y el apoyo de los cárteles colombianos que había hecho tan poderoso a su hermano. El control del cártel pasó de un líder a otro por varios meses. Los primeros fueron Óscar Malherbe de León y Raúl Valladares del Ángel,
que fueron detenidos rápidamente. Hugo Baldomero Medina Garza, mejor conocido como el Señor de los Trailers, que había trabajado para la organización por más de 40 años, trasladando unas 20 toneladas mensuales de cocaína, consiguió mantener el orden hasta su arresto unos años más tarde. El poder acabó finalmente en las manos de Osiel Cárdenas Guillén, también conocido como El Loco, El Patrón, El Padrino, Memo, El Viejón y sobre todo por el sanguinario apodo de El Mataamigos, luego de que asesinara a sangre fría a Salvador Gómez Herrera, quien fuera amigo suyo, eliminándolo de en medio y acomodándose el camino hacia la cima del cártel en julio de 1999. El liderazgo del Mataamigos significó un absoluto antes y después en la historia del cártel. En apenas 4 años se labró una reputación que le convirtió en uno de los objetivos principales de la PGR de México y de las autoridades estadounidenses, que ofrecieron una recompensa de $2 millones a quien pudiera ofrecer alguna información fiable sobre su paradero, luego de que amenazara de muerte a un miembro del Servicio de Aduanas estadounidense, un agente de la DEA y a un agente del FBI en 1999. El poder que Osiel Cárdenas alcanzó en Matamoros y todo Tamaulipas no podría entenderse sin la colaboración de su hermano, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, mejor conocido popularmente como Tony Tormenta, apodo que se ganó por su carácter fuerte y su personalidad altamente violenta e impulsiva. Bajo su administración, el cártel alcanzó su máxima expansión e influencia geográfica, con presencia en los estados vecinos de Nuevo León y Veracruz, ganándose la fama de ser uno de los grupos criminales más feroces y violentos de su época. En 1999, en camino a consolidarse como líder absoluto del cártel, Osiel Cárdenas se dio a la tarea de fortalecer su posición y hacer que el Cártel del Golfo se convirtiera en uno de los grupos más temidos y peligrosos en el campo de juego del crimen organizado mexicano. Su primer paso fue contactar a Arturo Guzmán de Sena, un antiguo teniente de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano, que había servido como soldado de infantería por más de 5 años. Guzmán de Sena, experto en combate cuerpo a cuerpo y entrenado por militares israelíes, comenzó a trabajar para Osiel Cárdenas en 1999. Según se cuenta, el capo contrató al exmilitar que había dejado el ejército decepcionado por las malas condiciones laborales y los bajos salarios, para que reclutase a exmilitares y creara así el brazo armado perfecto para el Cártel del Golfo. Una unidad de élite compuesta por soldados altamente entrenados, letales y eficaces. Guzmán de Sena cumplió bien con su tarea, reclutando a elementos del Batallón de Infantería número 70, el Regimiento 15 de Caballería Motorizada y de los Fusileros Paracaidistas, y a integrantes en el servicio activo del Batallón 15 de Infantería en el estado de Tampico. Fue así como nacieron los Zetas, el sanguinario brazo armado del Cártel del Golfo, y que a la postre acabaría por convertirse en el grupo protagonista de una de las etapas más violentas y brutales de la historia de México. Al principio, los Zetas sirvieron maravillosamente a los propósitos de El Mataamigos, realizando operaciones de secuestro, extorsión, asesinatos y ataques contra cárteles enemigos. Una de sus primeras misiones fue la eliminación del traidor Dionisio Román García Sánchez, alias El Chacho, quien había dejado a los del Golfo para unirse al cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix y con el cártel Milenio, misión que lograron exitosamente. El brazo armado del Cártel del Golfo hizo gala de un gusto por la sangre que llegó a repugnar, incluso a los más sanguinarios cárteles rivales de los del Golfo en México. En principio, los Zetas se sintieron como la mejor inversión que Osiel hizo de su tiempo y su dinero. El capo de los del Golfo fue arrestado en marzo de 2003, luego de una encarnizada balacera con las fuerzas del orden, lo que no le impidió en lo más mínimo seguir liderando el cártel desde la seguridad del penal de La Palma, ubicado en la localidad de Almoloya, Estado de México. Un cártel que entonces se encontraba en guerra abierta con el cártel de Sinaloa, batiendo las plazas de trasiego de drogas y buscando extender el alcance de su influencia.
Sin embargo, tras la extradición de Osiel Cárdenas a los Estados Unidos en enero del 2007, las relaciones entre los del Golfo y su brazo armado comenzaron a tensarse de formas cada vez más desagradables. Los sicarios de élite del cártel, entre los que se encontraba el fundador Arturo Guzmán de Sena, que había muerto en una balacera en 2002, Miguel Ángel Treviño Morales, su hermano Omar Treviño, José María Guizar Valencia y el tristemente célebre Heriberto Lascano Lascano, mejor conocido como el Lasca o el Z2, disfrutaban tanto de su vida de violencia y crueldad que empezaron a ver con malos ojos que el cártel del Golfo comenzara a acercarse demasiado al cártel de Sinaloa, aquellos que, como ya hemos resaltado, fueron su principal enemigo jurado. En 2002, luego de la muerte de Guzmán de Sena y antes de la extradición de Osiel Cárdenas a los Estados Unidos, el Cártel del Golfo, también conocido como La Compañía, mote que usaban para referirse a la unión de los del Golfo y los Zetas, se dividía en 3 divisiones principales, todas bajo el control total de Cárdenas y delegadas a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos, su hermano Antonio Cárdenas, el Tony Tormenta, del que se dice se encargaba de fungir como el principal contacto entre el cártel y sus proveedores en Colombia, y Heriberto El Lasca, que dirigía a los Zetas, y quien no estuvo de acuerdo en hacer las paces con los sinaloenses, incluso aunque eso implicara dar la espalda a sus antiguos aliados. Los Zetas fuera de control. La ruptura definitiva entre ambos grupos fue cuando miembros de los del Golfo secuestraron a Víctor Peña Mendoza, alias el Concorde 3, mano derecha de Miguel Treviño Morales, entonces líder del brazo armado de los del Golfo, a quien golpearon y ejecutaron por negarse a cambiar de bando y unirse a ellos. Al enterarse de esto, Treviño Morales, que había advertido a los del Golfo de regresar a su amigo sano y salvo o atenerse a las consecuencias, respondió con toda su brutalidad y el estado de Tamaulipas se convirtió en un auténtico campo de batalla entre el cártel del Golfo y los Zetas. Una guerra que se llevó la vida de cientos de agentes del orden público, soldados de ambos bandos e innumerables civiles inocentes. Tan solo en el área de Coahuila, al noroeste de la nación, cientos de personas perdieron sus hogares. Innumerables adolescentes fueron obligados a convertirse en sicarios, que acabarían sacrificando sus vidas para convertirse en carne de cañón, y desaparecieron más de 1,600 personas en un plazo de 6 años. Muchas nunca serán encontradas. Un episodio similar fue la masacre de Allende, en donde 300 civiles inocentes fueron asesinados por simples sospechas de estar colaborando con el gobierno de los Estados Unidos. Los del Golfo no tardaron en pronunciarse en contra de la brutalidad y violencia de los Zetas, convirtiéndose, o al menos buscando convertirse, en cierto sentido, en guardianes de la población civil, a la que trataron de proteger y vengar de los abusos y crueldades de su antiguo brazo armado. La guerra debilitó a ambas organizaciones, acabando con todos los líderes originales de los Zetas y dejando a los del Golfo como líderes de casi todo el territorio de Tamaulipas, controlando los municipios fronterizos de Nuevo Laredo, Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Muestra del dominio que el cártel tiene en la zona es el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en la ciudad de Matamoros, 2 de los cuales fueron encontrados sin vida hace poco. Una semana más tarde, activos del cártel del Golfo entregaron a los 2 prisioneros sobrevivientes junto a 5 presuntos criminales responsables del secuestro y una carta del propio cártel, en donde se disculpaban con un escrito a mano, en donde ofrecen una disculpa a las familias estadounidenses afectadas y a los familiares de la señora Arelia, una mujer mexicana que perdió la vida fruto de una bala perdida durante un enfrentamiento. Según las declaraciones hechas a CNN por parte de los especialistas, aquella carta firmada por el Cártel del Golfo, Grupo Escorpión, en donde declaran que los criminales obraron de forma independiente y en contra de las reglas con las que siempre opera el grupo, es auténtica, aunque las autoridades se muestran escépticas respecto al remordimiento de los criminales. El poder e influencia del Cártel del Golfo se aleja bastante del que tuvo en su momento de máximo poder, en el que tenían el control de la mayoría de las ciudades del estado de Tamaulipas y una fuerza que les ponía al nivel de los más grandes poderes criminales del momento. Sin embargo, aún debilitado y casi disuelto en varias células casi independientes, su poder sigue siendo claro en la vida de millones de personas,
en aquel estado fronterizo y sus ciudades, en donde cada persona, desde un individuo sin nada a un pequeño comerciante, desde un inocente a un traficante, desde un civil a un policía, les reconocen como un poder al que deben respetar y someterse. Esperamos de verdad que les haya gustado este video. Por favor, si en verdad te gusta este contenido, no olvides dejarnos tu like, suscríbete a Efecto Capital y activa las notificaciones para no perderte las novedades. Un saludo y hasta la próxima.